Damasita Boedo, la vengadora, Florencia Canale. La venganza es un plato que se come frío, como afirma el dicho. Muchas veces se pergeñan planes vengadores o actos de ferocidad extrema que gracias a los cielos y por bien del poseedor de esa mente ardorosa no llegan a cometerse. Muchas veces se subliman a través del ejercicio creativo, pero otras, el vengador o vengadora, ponen en acto el fuego de sus pensamientos. La muerte del general Galo de Lavalle, la espada unitaria por autonomacia, el generalísimo de extensa bravura y uno de los soldados más relevantes de la historia argentina, convocó a estandartes y fanfarrias. Nadie en el presente repudia la epopeya de su vida. Sin embargo, su muerte y los motivos de esta despertó en principios dudas. Y la protagonista del derrumbe de aquella certeza que impuso la historia oficial, que había sido asesinado por una tropa federal, no fue otra que Damasita Boedo, una joven integrante de una de las familias federales más relevantes de Salta. Esta tragedia sucedió en la década del 40 del siglo XIX. Corrían los tiempos del segundo gobierno de General Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires, con la potestad de la suma del poder público. El país estaba convulsionado. La contienda entre unitarios y federales había crecido a paso redoblado y en cada recoveco del territorio los ánimos se insuflaban. En la propia Buenos Aires se había gestado un movimiento de oposición a Rosas denominado Libres del Sur, constituido por algunos hacendados del sur de la provincia que, a fines del 39, fue vencido en la batalla de Chascomús. Los traidores salvajes unitarios fueron perseguidos y muchas de sus tierras confiscadas. Durante el mes de octubre de 1840, las calles de la ciudad de Buenos Aires se tiñeron de sangre. Hubo varios linchamientos en la oscuridad de la noche, entre ellos 7 unitarios, y se dijo que los habría perpetrado la Mazorca, el aparato parapolicial rosista que delataba y ajusticiaba a los enemigos del régimen. Pero no todo se ceñía a la centralista Buenos Aires. En el resto del país también se agruparon para combatir al llamado tirano federal. Los unitarios del norte se organizaron en la coalición del norte y empezaron a controlar los gobiernos de Catamarca, Salta, Tucumán y Jujuy, buscando seducir al resto de las provincias de la región. Uno de los principales dirigentes era Juan Galo de Lavalle. Huérfana desde pequeña, Damasita Boedo y sus 2 hermanos mayores habían sido criados por unas tías y un tío, todos pertenecientes al Partido Federal. Los Boedos estaban politizados. El tío Mariano Joaquín, muerto hacía un tiempo ya, había participado como representante de su provincia en 1816 de la asamblea llevada adelante en Tucumán, que había declarado la independencia. Los problemas comenzaron cuando Mariano, el hermano directo de Damasita y portador del mismo nombre del tío independentista, decidió unirse a las huestes combativas federales. Primero optó por adherirse a la fuerza del otrora coronel Latorre, devenido en gobernador interino de Salta, y después decidió apoyar al movimiento separatista jujeño que había elegido no entrar en la Junta Unitaria, bajo el mando del teniente José María Facio. La provincia de Jujuy perseguía la independencia de Salta y qué mejor que montar el caballo para flamear la bandera de la libertad. Mientras tanto, las tías Boedo buscaban candidato para Damasita. Estaba en edad de merecer. Sin embargo, la muchacha no parecía bien dispuesta. Prefería las tardes con primos y amigas, cabalgatas en buena compañía que poco y nada tenían que ver con el intercambio amoroso. Extrañaba a sus hermanos, a quienes veneraba, y que habían partido a demostrar sus dotes guerreras. Damasita aguardaba con ansiedad el regreso a casa de Mariano y José. Mariano, su hermano mayor, que ya lucía las charreteras del coronel, acampaba junto con su tropa en la frontera norte de Santiago del Estero. Ibarra, el gobernador de la provincia, era el último bastión federal del norte. Sin embargo, el peligro acechaba por todos los costados. El más artero era Lavalle, quien, a pesar de haber perdido la batalla de Sauce Grande y desertado a Corrientes, empezaba a acercarse. Todos desconfiaban de él. Mariano Boedo también. En octubre de 1840, el gobernador de Salta, Manuel Solá, integrante de la coalición del norte, invadió Santiago del Estero gracias a la ausencia de Ibarra, que optó por hacerse el distraído. Lavalle, por su lado, se había internado en La Rioja para luego recalar en Famatima.
Estaba dispuesto a arrasar con todo el que se le pusiera en el camino. Pero una tarde, en casa de los Boedos, llegó la peor de las noticias. La tropa ha caído presa. Damasita dejó de respirar y, como pudo, preguntó por Mariano. Lo tienen separado junto con otros más. Lavalle ordenó su ejecución. Un aullido de dolor inundó la sala. La joven se desvaneció. Al recobrar la conciencia, dio inicio al plan de venganza más visceral de la historia argentina. Lavalle hizo posta en Salta y buscó alianzas con el gobernador. El general unitario ya no estaba en condiciones de negociar. Se había cansado de recibir órdenes, empezaba a desconfiar de casi todos. Y algunas acciones lo perseguían como espectro a niño en la madrugada. Aquel apunte en fuego que había susurrado el 13 de diciembre de 1828, propiciando el fusilamiento de Manuel Dorrego, le carcomía las entrañas. Había cumplido, había sido el ejecutor de todos los que otros pergeñaban, pero metían poca mano. Él era un patriota, y el honor ante todo, la ética y la moral por sobre las tropelías de los que odiaban su tierra. Algunos camaradas lo miraban de reojo, y Lavalle desvaría, sería mejor que anduviera lejos, que por algo es la espada sin cabeza, murmuraban. Tal vez ya lo habían usado suficiente. Corrían tiempos en los que ya no les hacía falta. Los habitantes de Salta se hicieron eco de la visita. En casa de los Boedos se supo que Lavalle deliberaba con Solá. Damasita no vaciló y se dirigió a la casa de gobierno. Los guardias intentaron detenerla. No hubo caso. La joven irrumpió en el despacho del gobernador y, dominada por la congoja, le imploró a Lavalle que le perdonara la vida a su hermano. Se apuraron los oficiales. Damasita gritó clemencia. La sala se convirtió en un aquelarre. Lavalle, sin levantar la mirada de la mesa, ordenó que sacaran a la desquiciada de ahí. Mariano Boedo fue ejecutado en Camposanto. Su hermana sintió que la muerte penetraba su carne. Juró en silencio que se vengaría en el promotor de aquel dolor infinito, Juan Galo de Lavalle. Fueron días de un entramado al detalle. Ocupó su mente con pólvora, sangre y agonía. Damasita lo persiguió en las sombras hasta que una tarde lo interceptó en la calle, ataviada con sus mejores ropas y afeites, y le ofreció sus servicios. «Permítame acompañarlo en campaña, mi general». «¿Quién es usted, mi señora?», preguntó sin reconocerla. «Lo admiro tanto, mi general. Quisiera cuidar de usted». En la primera mitad del siglo XIX era imposible que las mujeres participaran de los combates, que expusieran su vida en el campo de batalla, salvo que fueran criadas, indias o mulatas, y que su ocupación fuera la asistencia de la tropa, la cocina y el cuidado de los enfermos. Unas pocas pudieron blandir fusiles y guerrear, las menos, como Juana Zurduy o la quiteña Manuela Sáenz, años atrás. Lavalle quedó estupefacto ante la oferta de la dama. No era algo común. En un principio denegó la propuesta, pero ante la insistencia de Damasita se permitió dudar, y la belleza de la joven hizo lo suyo. Lavalle era demasiado débil ante el encanto femenino. Accedió. Al preguntarle su nombre, no reparó en el hermano ajusticiado. Eran tantos que perdía la cuenta. La señorita Boedo integraría la fuerza comandada por Lavalle. Damasita dejó una esquela en la casa, dando pocos detalles. Montó su caballo y siguió la caravana. Llevaba poco y nada en las alforjas: chiripá, camisa y casaca de varón para que su falda no inquietara a la tropa, y una tercero bien escondida. El arma chica, que había aprendido a disparar y estaba dispuesta a hacerlo, iba camuflada entre sus pertenencias. En la primer parada, Lavalle debió ser asistido. No se encontraba bien de salud. Allí aprovechó Damasita y se ofreció a cuidarlo. Armaron el campamento y la joven se transformó en su enfermera. Así pasaron los días, ella alimentándolo, cuidando que las fiebres no subieran demasiado, devenida en su vigía a la entrada de la tienda de campaña. La imagen de su hermano muerto por culpa de ese hombre no la abandonaba nunca, pero la relación con Lavalle empezó a modificarse. Quería cuidarlo, buscaba estar a solas con él, y no solo porque el hambre de venganza la dominara. Otra voracidad empezó a crecerle bien adentro. Terminaron liándose, se convirtieron en amantes. Damasita se hundió en la pasión, se volvió loca de amor y su cuerpo deambuló entre la ansia asesina y la urgencia lasciva.
Lavalle combinaba los placeres de la carne con la estrategia militar. De día se reunía con sus hombres, de noche se entregaba a Damasita. Cuando se hacía un tiempo y a escondidas, le escribía a su esposa y madre de sus hijos, la mendocina Dolores Correas. Los primeros días de octubre, el general, sus hombres y una mujer emprendieron la marcha para intentar una resistencia de dudoso resultado en las quebradas de Jujuy. El día 8 por la mañana, les llegó la noticia de que algunos comandantes jujeños que habían creído aliados aguardaban a Lavalle para tomarlo prisionero. Al atardecer entraron en la ciudad. Jujuy era un pueblo fantasma, nadie en las calles. Lavalle necesitaba una cama para pasar la noche. Golpearon algunas puertas, del otro lado no hubo respuesta. Le sugirieron que se llegara hasta la casa de un tal Senazurra. Deambularon unas horas más y a las 2 de la mañana encontraron alojamiento. El rancho podía albergar unos pocos, el resto cabalgó hasta un campo cercano. El general eligió a uno de sus hombres y lo plantó como centinela a la entrada. El secretario y el edecán se instalaron en las habitaciones de frente, a ambos lados del zaguán. Él y Damasita dormirían en el último cuarto corrido. La muchacha no podía disimular las lágrimas. No eran de tristeza. La emoción y la ansiedad por lo que estaba presta a realizar no le daban paz. El 9 de octubre de 1841 cuenta la historia oficial que una pequeña partida federal, presidida por el comandante Fortunato Blanco, descubría que el hombre que se guarecía de los peligros de la madrugada no era otro que el enemigo público número 1, don Juan Galo de Lavalle, y que al balear la puerta que lo albergaba, una bala tenía la suerte suprema y puntería suficiente de atravesar limpio el ojo de la cerradura para impactarle con precisión en la garganta del unitario y matarlo en el acto. En el siglo XX, otra línea historiográfica liderada por José María Rosa revisó los hechos y conclusiones y aportó afirmaciones. En su libro El Cóndor Ciego, desarrolló una investigación en la que planteaba dudas acerca de lo dado hasta ese momento. A partir de un despliegue casi policial, concluyó que era imposible que una bala penetrara limpia por la cerradura, que también era imposible que atravesara la puerta de madera y que le pegara en la garganta. ¿Lavalle era diminuto? No. Rosa arribó a la conclusión de que esa muerte era falaz, que los motivos del deceso de la espada unitaria eran otros, un suicidio. Lavalle oscilaba entre melancolías que lo tumbaban y excitaciones que lo elevaban a estadios propios de un maníaco depresivo. La opción que se barajó en las sombras fue que Damasita Boedo, su amante, le había disparado, vengando la muerte de su hermano. Nada menos honroso para un militar de fuste que una muerte perpetrada por una mujer. Los hombres no mueren en manos de una señora. El general Pedernera Leal de Leales entró en el cuarto del disparo. Damasita temblaba como una hoja. El cuerpo de Lavalle, tirado en el piso, estaba bañado de sangre. «El general ha muerto», dijo en un hilo de voz y rompió en llanto. Sin titubear, cruzaron el cadáver de Lavalle sobre una mula y emprendieron la procesión dolorosa hacia el norte, sus fieles y una mujer. A mitad de camino, pararon a la vera del arroyo Guacalera, desmembraron el cuerpo putrefacto y hediondo y arrojaron las vísceras al agua. Envolvieron la cabeza con un pañuelo blanco, colocaron el corazón en una vasija de aguardiente y siguieron camino, escapando hacia el norte de la avidez federal. Necesitaban llegar a Potosí. Damasita lloraba desconsolada, velando como una suerte de Juana la loca criolla la pasión de su vida. Deambuló un tiempo por Potosí, escapando del fantasma de la persecución. Encontró amparo en casa de una amiga de la infancia, Juana Manuela Gorriti. Se convirtió en la amante del ministro plenipotenciario de Chile, don Guillermo Billinghurst Agrelo. Su honra estaba marcada. Los últimos años de su vida, ya de regreso a Salta, los pasó recluida en el convento Nuevo Carmelo de San Bernardo a la busca de la cura de sus heridas. Había abrazado el misticismo. El amor y la venganza para Damasita habían sido la misma cosa.